Mi parte favorita del fútbol a nivel de selecciones es que nunca se sabe. A veces del país menos pensado puede salir uno de los futbolistas más cotizados del mundo. Y si ya jugó un par de partidos ahí desde joven, nadie puede comprarlo. No lo pueden vender. Está condenado a jugar para siempre en su selección infame. Ali Daei no fue un jugador de fútbol, sino un cuento imposible de creerse. El de un futbolista que metió 108 goles con su selección. ¡108! ¿Cómo le hizo? ¿A poco no le estorbaba el bigote? El iraní rompió un récord que parecía insuperable. El de Ferenc Puskás con la selección húngara. Un récord de 84 goles tan brutal que se mantuvo inquebrantable a lo largo de 50 años. Hasta que Ali Daei lo trituró. Lo de Daei fue tan fuera de serie que tuvo que venir un especialista histórico del gol de la categoría de Cristiano Ronaldo para superarlo. Pero además de sus hazañas en selección nacional, Ali Daei fue el primer jugador asiático en alinear en un partido de la UEFA Champions League y le metió 2 goles al Chelsea. La huella del ex Bayern es tal que si bien Irán acude a prácticamente todos los mundiales, es imposible recordar a uno solo de sus jugadores, al menos no antes que al viejo símbolo Ali Daei. Ahora bien, ni siquiera Ali Daei ni el mismísimo Cristiano Ronaldo son los máximos goleadores en la historia de la eliminatoria mundialista. Ni tampoco Lionel Messi, ni Luis Suárez, ni Robert Lewandowski. Todos le hacen los mandados a Carlos el Pescadito Ruiz, delantero guatemalteco que sumó 39 goles en las eliminatorias de CONCACAF, lo que tiene todavía más mérito si tomamos en cuenta que Guatemala no llegaba ni siquiera al hexagonal final, por lo que jugó pocos partidos. Al mismo tiempo, el Pescadito fue MVP, máximo goleador y campeón de la MLS en 2002. Miren qué humilde aquí regalándole un autógrafo a David Beckham. No jugó en Europa como Ricardo Arjona, ni ganó prestigiosos premios internacionales al nivel de Rigoberta Menchú, pero vaya si el Pescadito también supo poner muy en alto el nombre de su querido país. Bielorrusia tampoco irá jamás a un mundial y ni les interesa. Lo suyo es la lucha, el levantamiento de pesas y la gimnasia. Odian el aire libre, pero había una vez un extremo bielorruso lo suficientemente cómodo conduciendo pelotas con los pies y filtrando pases como para triunfar en el Stuttgart y hasta dejar en el suelo a Paolo Maldini y parecer figura en el Arsenal de Thierry Henry, hasta fracasar en el Barcelona de Pep Guardiola. Se llamaba Alexander Hlev y no es recordado por nada particular que no sea por su muy exótico pasaporte. Alberto Spencer es al Peñarol lo que Pelé al Santos. Alex Aguinaga es al Necaxa lo que André Gignac a Tigres. Y Ener Valencia ocupa un lugar en la historia de la Tri idéntico al del Chicharito Hernández en el Tri. Ecuador ha tenido a unos cuantos jugadores excepcionales, pero nunca a uno anclado en la superélite. Digo, nunca a nadie que no se llame Antonio Valencia. 10 años jugador del Manchester United, club en el que jugó 339 partidos y donde ganó 2 Premier Leagues, una FA Cup, 2 Carabao Cups, una Europa League, y para valorar en su justa medida a uno de los jugadores más infravalorados, 2 reconocimientos al mejor Red Devil de la temporada. Tobago tiene solamente 60,000 habitantes. Su vecina Trinidad cuenta con 1.600.000. Juntas forman al país que hasta 2018 fue el más insignificante en jamás haber llegado a una Copa del Mundo y consiguió semejante milagro en 2006 por obra y gracia de Dwight York, nacido en la más minúscula de las dos islas, Tobago, concretamente en Canán, una villa de 2,000 habitantes. 7 años antes, el delantero tobaguense, que no trinitario, no solamente había sido testigo del legendario trébol conseguido por el Manchester United en 1999,
y ni siquiera sería justo llamarle protagonista de aquel equipo absolutamente histórico, porque en realidad Dwight Yorke fue el MVP, el ganador del premio a mejor jugador de la Premier League en aquella inolvidable temporada. Una historia para llorar de emoción, pues recuerden, Dwight Yorke ni siquiera es trinitario. Él nació en Tobago, isla 25 veces más despoblada que su ya de por sí pequeña vecina Trinidad. Frédéric Kanouté es el mejor futbolista extranjero en la historia del Sevilla. En 7 temporadas ganó 2 Copas del Rey, 2 Europa Leagues, una Supercopa Europea y fue el responsable principal para conseguir todo eso gracias a sus 136 goles. Su pico más alto ocurrió en 2007 cuando el Sevilla peleó por el título de liga hasta el final y el larguirucho pero elegantísimo delantero maliense también se quedó a las puertas del Pichichi. Sí, Kanouté es de Mali, o Malí, que ni siquiera estamos seguros de cómo hay que pronunciarlo. Mali nunca ha ido a un mundial, pero es el país donde está ubicada la famosísima ciudad de Timbuktu, esa que todo mundo señala cuando quiere hacer referencia de un sitio lejano y desconocido. Desafortunadamente, Kanouté nació muy lejos de ahí, concretamente en Lyon. La selección de Checoslovaquia no llegó a la final de una Copa del Mundo en 1934. Fue subcampeona en 2 mundiales, también lo hizo en 1962. Y aparte ganó la Eurocopa de 1976. Sí, esos son los checos, aunque parezcan alemanes, pues los muy burros intercambiaron amistosamente camisetas con el subcampeón. Por si fuera poco, Checoslovaquia quedó tercera no en una, sino en 2 Eurocopas. Una chulada de selección. Pero cuando República Checa y Eslovaquia se separaron y por ende cada una formó su propio equipo, quedó claro de qué lado del país nacían los buenos. Pavel Nedved, Karel Poborský, Tomáš Rosický, el siempre guapo Petr Cech, Jan Koller y Milan Baros en la mitad roja. Martin Skrtel en la mitad azul. Bueno, y por supuesto Marek Hamšík, segundo ídolo histórico del Napoli, solo después de Diego Armando Maradona. Un pasador nato que además se volvió el máximo goleador en la historia del club y el futbolista que más veces vistió la camiseta. Con la débil Eslovaquia, Hamšík no quedó a deber. Es el máximo goleador y el jugador con más partidos en la historia de su selección, a la que con su infinita calidad supo llevar hasta octavos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, donde era el capitán del barco con tan solo 22 años. Ay, si Hamšík hubiera jugado con sus expaisanos checos, seguro que todos la hubiéramos pasado mejor. Bueno, todos menos los eslovacos, claro está. Nadie ha metido tantos goles como él en la Champions League vistiendo los colores del Ajax. Campeón goleador de la Eredivisie en 1994, tercero en las votaciones al Balón de Oro 1995, campeón goleador de la Champions League 1996, y todo esto sin ser centro delantero y sin ser neerlandés o de cualquier país medio futbolero. Jari Litmanen es de Finlandia, el único de los países escandinavos que nunca pudo clasificarse a la Copa del Mundo. Megapotencia mundial, eso sí, en Juegos Olímpicos de verano y sobre todo en Juegos Olímpicos de invierno. Desde lanzamiento de jabalina hasta hockey sobre hielo, donde son los actuales campeones olímpicos, pasando por automovilismo. Los finlandeses son unas reatas para todo menos patear pelotas. Jari Litmanen fue, sin duda, una dignísima excepción. Los australianos son otros exitosos y aislados seres humanos a los que el fútbol no se les da. Pero hubo una vez un superjugador australiano, y no era Harry Kewell, que tampoco estaba mal, pero me refiero a Tim Cahill, uno de los mejores rematadores de cabeza que ha visto la Premier League, y eso que medía solo 1,78. Ídolo histórico del Everton, que no hizo un gol en Anfield, ni tampoco un par, sino 3 goles en 3 derbis distintos como visitante. Referente absoluto de Australia, que anotó
los 2 primeros goles de su selección en la historia de las Copas del Mundo, que 4 años después volvió a meter gol en el Mundial y que en su tercera Copa del Mundo anotó otras 2 veces más para un total de 5, incluida esta brutalidad contra Países Bajos en Brasil 2014. Todo estaba bien con Tim Cahill, hasta sus celebraciones de gol eran épicas cuando se trataba de él. Un australiano que, contrario a lo que marca la tradición, salió muy bueno para jugar al fútbol. Paulino Alcántara metió 369 goles en 357 partidos disputados con el Barcelona. Fue durante 96 años el máximo goleador en la historia del club, hasta 2014, en que fue superado por Lionel Messi. El que no pudo superar a Paulino es Lamine Yamal, quien se convirtió en el debutante y goleador más joven del Barcelona, pero en los últimos 100 años, siempre por detrás del filipino, que era aún más joven cuando empezó a meter goles. Porque a todo esto, Paulino Alcántara es el primer, último y único filipino que ha jugado al fútbol seriamente en la historia de este deporte. La mayoría de estos cracks sacaron a sus selecciones adelante casi ellos solos. Yo no soy un crack, yo los necesito a ustedes. Suscríbanse al canal para sacar este proyecto adelante y si ya se suscribieron, recomiéndenlo y esperen sorpresas que muy pronto serán anunciadas. De Bulgaria han salido algunos buenos futbolistas como Dimitar Berbatov o Krasimir Balakov, pero desde que Hristo Stoichkov se retiró de la selección después de la Copa del Mundo de Francia 98, hace ya más de un cuarto de siglo desde aquello, Bulgaria no ha vuelto a los mundiales y prácticamente ni siquiera a las Eurocopas. Eso lo dice todo en cuanto al peso del Balón de Oro de 1994 en un fútbol que se ha caído a 1000 pedazos sin su goleador, aquel que hace 30 años los llevó hasta semifinales del Mundial de Estados Unidos. Y cómo no se iban a caer si ahora todos son una bola de desconocidos. Hoy Stoichkov es comentarista deportivo en México, mientras Bulgaria se hunde en el lugar número 83 del ranking FIFA, con los talones adoloridos de tanto que se los pisan selecciones de la talla de Luxemburgo. La historia de Rumania después del retiro de George Hagi es básicamente idéntica a la de Bulgaria después de Stoichkov. La selección que deslumbró en los mundiales de Italia 90, de Estados Unidos 94 y de Francia 98, guiada por el Maradona de los Cárpatos, por culpa de esta bola de desconocidos, no volvió ni siquiera a asomarse en una Copa del Mundo en todo lo que llevamos de siglo XXI desde que Hagi colgó las botas. Jorge Alberto el Mágico González es todo un mito. Dicen que hacía cosas que ni Maradona, pero las hacía en el Cádiz y de vez en cuando. Un atacante de puro talento que estuvo 9 temporadas en la Liga Española y que de haberse tomado su profesión un poquito más en serio, habría sido el equivalente a su contemporáneo Hugo Sánchez, no más que en el Barça. Y posiblemente más que eso. Pero lo que el mexicano tuvo de disciplina, el salvadoreño lo tuvo de pura magia. Ahora que si de héroes del fútbol centroamericano hablamos, el hondureño David Suazo está en otro nivel. El rapidísimo delantero catracho jugó 13 temporadas en el Calcio y ganó el premio a mejor jugador extranjero de la Serie A la temporada 2005-2006. Suazo metió más de 100 goles en el Cagliari, ganó el Scudetto con el Inter de Milán y eso sí, con la selección hondureña, la Pantera apenas se dignó a meter 17 goles en 57 partidos. Con menos de 10 millones de habitantes, Togo es el país más pequeño de África entre los que una vez clasificaron a la Copa del Mundo. Togo se ubica en el top 10 de pobreza mundial. De acuerdo a su poder adquisitivo per cápita, es 10 veces más pobre que Argentina, Colombia o México y el doble de pobre que sus vecinas Nigeria, Ghana y Costa de Marfil. Seguramente también se trata del país más pobre que ha ido a una Copa del Mundo y lo consiguió de la mano de Emanuel Adebayor. Delantero recordado antes que por cualquier otra cosa, gracias a aquel mítico festejo en que cruzó todo el campo para celebrar en la cara de los aficionados de su ex equipo. Adebayor creció hasta los 15 años en Togo.
supo triunfar en el Arsenal, en el Manchester City, en el Tottenham Hotspur y hasta metió 8 goles en el Real Madrid. Liberia es todavía más pequeño y aún más pobre que Togo. Su fútbol es tan pobre que ni siquiera el mejor jugador del mundo, George Weah, pudo acercar a su selección a un mundial. Peor aún, su economía es tan miserable que ni el mismísimo Weah pudo mejorar las condiciones de vida en un país que tras sufrir 6 años su gobierno decidió no reelegirlo como presidente. En cualquier caso, las únicas 2 personas famosas que han salido de Liberia son el mismo, el George Weah futbolista y el George Weah presidente. Si Liberia aparece en el mapa es gracias al ganador del Balón de Oro en 1995. Aunque sea un país, digo entre comillas, lo de país, de 3 millones de habitantes y que solo asistió a 2 Copas del Mundo, en Gales nacieron un montón de futbolistas históricos. La leyenda de la Juventus, John Charles, que era el mejor delantero y el mejor defensa del equipo según lo que necesitara su entrenador en cada partido. Ian Rush, máximo goleador en la historia de Liverpool y bota de oro en 1984. Ryan Giggs, jugador con más partidos en la historia del Manchester United, nada más 963. Y Gareth Bale, desafortunado golfista capaz de jugar al fútbol como los dioses. No, Gales tiene demasiada historia como para entrar en este ranking, pero nomás lo incluyo para evitar sus típicos comentarios de ¡te faltaron Ryan Giggs y Gareth Bale! Irlanda del Norte, el otro patio trasero de Inglaterra, la más pequeña de las 4 naciones constitutivas del Reino Unido, es un caso distinto. De aquí salió un solo jugador digno de conservarse en la memoria futbolera, pero vaya jugador, uno de los 10 más grandes de todos los tiempos, y mientras más te acerques a la isla, más verás gente convencida que en realidad George Best está en el top 5 o en el top 3 de todos los tiempos, o que en realidad Pelé era bueno, Maradona mejor, pero George era el mejor. Más allá del juego de palabras, Best era un futbolista de super élite en el mejor Manchester United. Por algo, es uno de los 3 que aparecen en la mítica estatua de Old Trafford en honor a la Santísima Trinidad del club junto a Bobby Charlton y Denis Law. Además, quién sabe si por ser norirlandés, pero el Balón de Oro 1968 era un dicharachero de primer orden. Suya es la mítica frase de la mitad del dinero que gané en el fútbol se me fue en alcohol, mujeres y autos deportivos. La otra mitad la malgasté. No sé si se dieron cuenta o no, pero en este ranking solo he incluido a futbolistas en el retiro. Y Keylor Navas continúa en activo, más no en su selección. Así que con ese argumento como excusa, le voy a hacer un hueco. No es común ver a jugadores centroamericanos en el fútbol europeo. Mucho menos en la posición de portero. Menos aún triunfando por todo lo alto. Y ya ni se diga ganando 3 Champions Leagues en el Real Madrid. Es verdad que Pablo Wanchope y Brian Ruiz pusieron en alto el nombre de Costa Rica desde antes y que hace 100 años un chico llamado Alejandro Morera era el goleador del Barcelona. Costa Rica tiene más leyendas en Europa que México, pero ese es otro debate. Keylor Navas come en su propia mesa y eso no se puede discutir. Aquí repasamos jugadores del pasado que pertenecieron a selecciones no tan competitivas. Pero, ¿qué hay de los jugadores del presente? Que quizás la mayoría sin ser cracks, pero sí disputan partidos en la superélite. Y eso viniendo de países extraños. Pero muy extraños. Los invito a ver este video. Encontrarán el link aquí abajo en la descripción. Y dejen sus comentarios porque los de allá, los de acá. Nos vemos en la próxima entrega.